En estos momentos se hablará rápidamente de la Batalla de la Angostura, que es una batalla que tuvo lugar entre las fuerzas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre el 22 y 23 de febrero de 1847. Pero, ¿por qué se dio esta batalla? Bueno, hay que recordar que para 1846 el presidente James Knox Polk el presidente de Estados Unidos, James Polk, quería adueñarse de todo el norte mexicano, por lo que hizo fue ordenar a las tropas de Zachary Taylor que avanzaran sobre la franja de tierra entre el río Nueces y el río Bravo. Pero tomen en cuenta que anteriormente Texas se había unido a lo que ante Texas, que había pertenecido a México, se había unido a Estados Unidos. De tal forma que una vez que llevaron tal acto, los tejanos declaraban que la franja entre el río Nueces y el río Bravo les pertenecía, siendo que en aquel momento realmente le pertenecía al estado mexicano de Tamaulipas. Entonces James Polk, cuya imagen ustedes pueden ver a la izquierda, ordenó a Zachary Taylor que avanzara sobre dicha franja de tierra, invadiendo de tal forma territorio mexicano y provocando una batalla con las fuerzas del general mexicano Mariano Arista. Lo que buscaba el presidente de Estados Unidos, James Knox Polk, con ello es tener el pretexto para invadir México, dado que argumentaba que la sangre estadounidense se había derramado sobre territorio estadounidense, cuando realmente era que la sangre estadounidense se había derramado sobre territorio mexicano porque estaban invadiendo a México. Entonces, se llevó a cabo una discusión de la propuesta del presidente Polk en el Congreso de los Estados Unidos. En ese momento, el Congreso de Estados Unidos se dividía era representado principalmente por dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Whig. Ambos partidos querían que Estados Unidos aumentara en expansión territorial, en especial que adquiriera las tierras que México tenía conlindantes al Océano Pacífico, porque la intención de los Estados Unidos era aumentar su comercio a partir de puertos en el Pacífico. De tal forma que, como les estaba comentando, los dos partidos querían la anexión. Sin embargo, el partido Whig decía que esta anexión siempre debía llevarse a cabo bajo métodos pacíficos, mientras que el partido demócrata decía que esta anexión tenía que llevarse a cabo bajo cualquier método, no importa si para ello se tenía que llegar al uso de la violencia. Entonces se discutieron si en efecto Estados Unidos le declaraba la guerra a México, y personajes importantes del partido Whig como Henry Clay, que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, quien ya había sido postulado por el partido Whig 3 veces a la presidencia, siendo que la última la había perdido precisamente contra James Polk, se encontraban contrarios a declararle la guerra a México, porque consideraban que esto era una infamia, especialmente analizando el pretexto para hacer la guerra, el cual resultaba muy poco contundente, dado que establecía que debía llevarse a cabo en condiciones muy ambiguas, muy confusas. De hecho, Abraham Lincoln, que también se encontraba que también su postura era contraria a hacerle la guerra a México, dado que definía que resultaba lamentable que Estados Unidos llevara a cabo una guerra contra una nación hermana como México. De hecho, se burló de los conocimientos geográficos del presidente James Polk, porque se sabía que el territorio en disputa en sí era territorio mexicano, y lo único que estaban haciendo las Fuerzas Armadas Mexicanas era defender el territorio de México ante la invasión estadounidense. Entonces, el partido Whig, gran parte de los miembros, no todos los miembros del partido Whig, se manifestaban en contra de la declaración de guerra a México. Pero James Polk pudo manejar la información de tal forma que obviamente todo su partido, el demócrata, y parte del partido Whig se inclinaron por declarar la guerra, y es así como se desencadenó finalmente el conflicto. Pero vamos al punto fuerte de este video, la batalla de la Angostura. Una vez que el general Zachary Taylor había acumulado numerosas victorias en el norte mexicano, ya se encontraban en el estado de Coahuila, en las inmediaciones de la hacienda de Buenavista. De hecho, los estadounidenses suelen llamar esta batalla como la batalla de Buenavista.
Entonces las fuerzas mexicanas al mando del general Santana llegaron a esta posición y se desencadenó la batalla, como les estaba comentando, entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. Las fuerzas mexicanas superaban en número a las estadounidenses, por lo que el general Santana llevó a cabo los movimientos militares correspondientes para poder lograr el movimiento de pinza, con lo cual el ejército mexicano envolvió al ejército estadounidense, provocándole serias bajas, muchas serias bajas, y que se retiraran en desbandada. Entonces, cuando un ejército logra retirar al otro en desbandada, que es justamente lo que ocurrió, podríamos decir que ha ganado. En este caso, el ejército mexicano ganó la batalla. Sin embargo, al día siguiente, cuando el general Zachary Taylor ya se disponía para organizar toda la huida de aquel lugar, porque estaba seguro que las tropas mexicanas finiquitarían el conflicto o despedarían a su ejército, su informante llegó con la sorpresa de que las Fuerzas Armadas mexicanas se habían retirado. Esto resultó muy confuso para Zachary Taylor, porque tomando el hecho de que militarmente fue una derrota para el ejército estadounidense, donde perdieron la vida importantes figuras de la clase política estadounidense, como lo fue el hijo de Henry Clay Jr., donde ustedes ahorita en estas imágenes pueden visualizar en la derecha una pintura que ilustra la muerte de Henry Clay Jr., o en la pintura de la izquierda, donde pueden visualizar la masacre que las tropas mexicanas llevaron a cabo sobre los soldados estadounidenses. Se ve claramente un soldado estadounidense siendo herido y casi ya cayendo de su caballo. Entonces, tomando en cuenta estas pérdidas, las pérdidas de importantes figuras, las pérdidas de hijos de importantes figuras de políticos estadounidenses, lo cual llenó de lágrimas a estados como Illinois, de donde venía Henry Clay, y la huida en desbandada del ejército estadounidense el día previo, y el hecho de que el ejército mexicano, una vez que tenía las victorias en sus manos, se retirara, provocó una gran confusión en el general Zachary Taylor, que viendo que en efecto el ejército mexicano, que a pesar de haber ganado se había retirado, le hizo que tomara las posiciones las cuales Zachary Taylor, ya estaba seguro que se habían perdido. Obviamente la forma en la cual se desarrollaron los eventos causó una gran desmovilización en las fuerzas del general Santana, porque imagínense ustedes, después de haber ganado de haber ganado esa batalla, obviamente lo más natural era abalanzarse sobre lo que quedaba del ejército estadounidense y tomar las posiciones, y así como la hacienda de Buenavista, donde tendrían refugio, agua y comida. Pero el hecho de retirarse desanima y provoca que tú te quieras alejar, lo que le pasó a los soldados mexicanos, que se alejaran de aquella posición y abandonaran al ejército de Santana, disminuyendo sus fuerzas. Esto obviamente, como les estaba comentando, resulta muy raro y hay varias teorías. Una de las teorías es que el general Santana aceptó un soborno del gobierno de los Estados Unidos, por medio de la cual, una vez que hubiera ganado la batalla, le hubiera ganado a las fuerzas de Estados Unidos, lo cual ocurrió, se retirara de la posición. La otra teoría es que el gobierno de Estados Unidos hubiera sobornado a algunos diputados del Partido Liberal, que ellos suelen se inclinaron mucho a lo largo del siglo XIX de hacer tratos con el gobierno de Estados Unidos, lo cual ustedes pueden ver en el Tratado McLean-Ocampo, el cual, de haberse concretado, hubiera otorgado a Estados Unidos el control de Sonora y Chihuahua. O que los miembros del Partido Liberal, siendo tan admiradores de Estados Unidos, le hubieran ordenado al general Santana, después de ganar la batalla, el abandonar la posición para así que finalmente ganaran los estadounidenses. Bueno, todas estas teorías tienen su fundamento, y claro, no hay que olvidar mencionar que son teorías, pero resulta importante mencionarlas porque dan explicación a la retirada de un ejército que militarmente había ganado una batalla. Con estas últimas ideas y con estas últimas teorías me gustaría despedirme, porque todo esto es interesante de mencionar, ver y analizar cómo nuestros políticos, porque esto obviamente fue un movimiento político, se han estado desenvolviendo a lo largo de la historia.